A ver, pensemos en esto un momento. El streaming, ¿recordáis? Iba a ser la solución definitiva a la piratería. La promesa era genial, acceso fácil, legal y barato a prácticamente todo. Pero claramente algo por el camino se ha torcido. Porque en lugar de desaparecer, la piratería está volviendo con una fuerza que no veíamos en años. Y lo más irónico de todo es que el propio ecosistema del streaming parece tener gran parte de la culpa. Y esta es la gran pregunta, ¿no? Durante mucho tiempo, de verdad, creímos que el modelo de suscripción había ganado la guerra. Es que ofrecía una alternativa tan cómoda y legal que parecía imbatible. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para que estemos otra vez hablando de la piratería como un problema gigantesco? Vamos a desgranarlo. Hagamos un poco de memoria. Volvamos al principio de todo. La idea era literalmente un sueño hecho realidad para cualquier amante del cine o de las series. Una tarifa plana al mes si tenías acceso a catálogos enormes desde el sofá de casa. Era simple, era legal y sobre todo era económico. Y la verdad es que durante un tiempo funcionó. Y vaya si funcionó. Las primeras grandes plataformas consiguieron cambiar los hábitos de millones de personas. La comodidad de tenerlo todo a un clic, sin virus, sin mala calidad, hizo que las descargas ilegales parecieran algo del pasado. La caída de la piratería fue real y fue muy notable. Pero claro, ese paraíso no duró para siempre. Lo que empezó como una solución elegante y sencilla se ha convertido en una especie de pesadilla logística y sobre todo económica. Entramos en lo que se conoce como las guerras del streaming y las consecuencias pues las estamos pagando directamente de nuestro bolsillo. De repente, para poder seguir tus series y películas favoritas, ya no valía con una o dos suscripciones. Cada gran estudio quería su trozo del pastel y lanzó su propia plataforma, llevándose consigo su contenido en exclusiva. El resultado, un mercado totalmente fragmentado, confuso y, lo más importante, muchísimo más caro. Si necesitamos un ejemplo claro de esta tendencia, solo hay que mirar a Disney+. En 2019 se lanzó con un precio súper competitivo, pero como vemos aquí, las subidas de precio se han convertido en una especie de tradición anual. Y ojo, que esto no es un caso aislado, es el patrón que ha seguido prácticamente toda la industria. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues en esto. Según los datos de 2024, esta es la cantidad media que una persona en Estados Unidos se gasta al mes en servicios de streaming. Una cifra que, si lo pensamos, se acerca peligrosamente a lo que antes costaban los paquetes más caros de la televisión por cable. Pero esperad, que la cosa se pone peor. Si alguien quisiera tener acceso a todo el contenido relevante, la factura se dispara. Suscribirse a los 6 servicios principales con anuncios ya roza los $45. Y si se prefiere la experiencia sin anuncios, pues el coste casi se duplica, superando los $87. Para muchísima gente esto es sencillamente imposible de pagar. Y lógicamente, cuando el bolsillo duele, la mentalidad de la gente cambia. Los datos lo demuestran. En tan solo 3 años, el porcentaje de personas que consideran que la piratería es algo aceptable pasó de un 14% a un 23%. Es un salto enorme. La justificación moral, que parecía superada, está volviendo. Claro, este cambio de actitud no se queda en una simple encuesta, se ha traducido en un resurgimiento masivo y muy real del problema. La piratería no es que haya vuelto, es que se ha reconvertido en una industria global que mueve miles y miles de millones. Vamos a tomarnos un segundo para asimilar esta cifra, 75.000 millones de dólares. Esa es la brutal pérdida económica que sufre la industria audiovisual mundial cada año por la piratería. Es un número tan grande que cuesta hasta imaginarlo. Supera el PIB de muchos países. Y lo peor no es la foto de hoy, es la película del futuro. La tendencia va claramente hacia arriba. Las proyecciones dicen que, si no cambia nada, en unos pocos años esa cifra podría sumar otros 50.000 millones más. Vamos, que no es un problema estancado, es una bola de nieve que cada vez se hace más y más grande. Pero el impacto va mucho más allá del dinero que dejan de ganar los estudios. Ese contenido gratis tiene unos costes ocultos enormes. Hablamos de más de 229.000 millones de visitas a sitios pirata en 2023, que se comen casi una cuarta parte de todo el ancho de banda de Internet a nivel mundial. Además, estos sitios son un negocio en sí mismos, generan más de 1.000 millones en publicidad para quienes los manejan y exponen a la gente a un riesgo altísimo de malware, que luego provoca brechas de seguridad millonarias en las empresas. Vale, ante un problema de esta magnitud, ¿qué se está haciendo? Pues la respuesta a nivel global ha sido bastante contundente y coordinada, y se centra en una estrategia principal, el bloqueo de sitios web. Están literalmente construyendo un muro digital. ¿Y qué es exactamente esto del bloqueo de sitios? Pues es una medida legal que obliga a los proveedores de Internet, a las operadoras, a impedir que sus clientes puedan acceder a páginas web que distribuyen contenido pirata. En pocas palabras, es como si hicieran que esas webs fueran invisibles en todo un país.
Y que nadie piense que esto es cosa de 4 países. Como se puede ver en este mapa, más de 50 países en todo el mundo ya tienen leyes y sistemas para bloquear sitios pirata. Se ha convertido en una herramienta legal completamente estandarizada a nivel global. A nivel técnico hay varias formas de hacerlo. El bloqueo por DNS es el más común. Es como borrar un contacto de la agenda del móvil. El problema es que los piratas pueden cambiar de número, o sea, de dominio, muy rápido. Luego está el bloqueo de IP, que es más drástico, como bloquear un edificio entero. Es más efectivo, pero te arriesgas a bloquear a vecinos inocentes que estén en el mismo servidor. Y por último, el bloqueo de URL, que es el más preciso, como bloquear una puerta concreta, pero también es el más caro y complicado de aplicar. Y ojo, porque la tecnología para hacer esto se ha vuelto increíblemente sofisticada y rápida. Un ejemplo que impresiona es el sistema Piracy Shield de Italia. Es capaz de detectar y ordenar el bloqueo de una retransmisión ilegal en directo, como un partido de fútbol, en menos de media hora. Es una respuesta casi en tiempo real. Ahora bien, aunque sea una medida muy extendida y tecnológicamente avanzada, no todo el mundo está de acuerdo, ni mucho menos. Y aquí es donde empieza el gran debate sobre sus implicaciones, sobre si es justo y, sobre todo, si es la solución correcta al problema de fondo. Aquí tenemos las dos posturas, que son totalmente opuestas. Por un lado, sus defensores dicen que es una herramienta necesaria y efectiva para proteger la propiedad intelectual y la gente que vive de crear contenido. Por otro, sus críticos alertan de que es una forma de censura y recuerdan leyes del pasado muy polémicas como Sopa o Pipa, argumentando que esto solo ataca el síntoma, el sitio pirata, y no la enfermedad, que son los precios altos y un acceso fragmentado. Frente a ese miedo a la censura, quienes están a favor sacan a relucir la experiencia práctica. Este informe del ITIF, por ejemplo, es muy claro. Después de más de 10 años aplicando estos bloqueos en docenas de democracias consolidadas, no existe ni un solo caso documentado en el que se haya usado esta herramienta para silenciar la libertad de expresión o el discurso político. Vale, debates aparte, la pregunta del millón es, ¿esto sirve para algo? ¿Funciona? Pues los datos de varios países parecen indicar que sí. En Corea, las visitas a las webs bloqueadas cayeron un 90%. En la India y en Australia se midió un aumento directo en el consumo de plataformas legales después de los bloqueos. Así que sí, parece que la medida consigue redirigir a una parte de la gente. Pero, y siempre hay un pero, no es una solución mágica ni infalible. El riesgo de lo que se llama sobrebloqueo es muy real. Hubo un caso muy conocido en Austria, donde una orden de bloqueo por IP no solo tumbó los sitios pirata, sino también un montón de servicios totalmente legales que usaban la misma infraestructura de Cloudflare. Esto demuestra lo complejo que es y los daños colaterales que puede haber. Y todo esto nos deja en la encrucijada final. Con una piratería que vuelve con fuerza por culpa de los precios y el caos del streaming, ¿es el bloqueo de sitios una defensa necesaria e indispensable para proteger a los creadores? ¿O es simplemente una solución a corto plazo, un eterno juego del gato y el ratón que nunca va a solucionar las verdaderas razones por las que la gente vuelve a buscar alternativas? La respuesta seguramente marcará el futuro de cómo consumimos cultura y entretenimiento.